Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueñas. Me da mucho gusto tenerlos por aquí. Vamos a hablar acerca de un tema con toxina botulínica, porque vale la pena sobre todo hablar de los pacientes que no les va tan bien. Fíjate que el Baby Botox y el Botox son unas técnicas que se han utilizado desde hace ya varios años, no demasiados, pero sí varios años, y hemos tenido increíbles resultados, pero a pesar de eso existen algunas complicaciones que sí tenemos que resolver algunas y otras que tenemos que ayudarle al paciente a intentar sobrellevar súper bien, porque la reestructuración botulínica, a la que se le llama como la nueva gesticulación que vas a tener, realmente es algo que muchos pacientes pues no saben que les va a pasar y que tienes que decirles, oye, probablemente tu gesticulación va a ser de esta forma, ya no va a ser lo mismo que antes, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de los errores que se pueden cometer con la toxina botulínica, ya sea por temas de la técnica o por temas igual del paciente. Uno de los errores, vamos a dividirlos, hay errores por omisión, errores que el médico omite al momento de hacer la técnica, hay errores tal cual de la colocación y pues en general también de la dosis, ¿no? Entonces, errores, primero empezamos con los errores de colocación. Entre los errores de colocación podemos encontrar colocar dosis en zonas donde pudiesen afectarnos ciertas funcionalidades. Yo sé que hay pacientes que quieren colocar algunas zonas en especial porque me dicen, no, es que por favor aplícamelo aquí, y dices, no se puede aplicar ahí porque evidentemente pues la gesticulación se va a ver afectada y no es algo que pudiese ayudarnos a eliminar ese surco. Pero hay unas zonas como por ejemplo las arrugas frontales, como por ejemplo las patitas de gallo, como por ejemplo las arrugas del ceño, que es súper común que nosotros a los pacientes les quitemos. Mentón empedrado, que si no has checado lo de mentón empedrado, te invito a que lo cheques en otros videos porque lo hemos mencionado muchísimo. El efecto Nefertiti, que también se hace con toxina, e incluso otros efectos que se pueden realizar con el tema del bruxismo, la hipertrofia de maceteros, que también se ve muy muy bonito. Entre los errores que podemos encontrar de técnica es que no se coloquen, por ejemplo, en plano adecuado, que no se coloquen en el paciente ideal, porque hay pacientes que no son candidatos a cierto tipo de procedimientos, o pues que bueno, entre las capas que hayas colocado no hayas tomado en cuenta que la reestructuración va a afectarnos y nos va a ocasionar otro efecto. Uno de los efectos de error que se ocasiona por la colocación de la técnica es el efecto Mephisto. Ya habíamos hablado de este en el video de Baby Botox, de Botox. Era un video de Botox en el que había mencionado el efecto de Mephisto como un error. En lo personal, considero que a veces es un poquito mejor dejar al paciente con esta libertad de gesticular y que cuando regrese se le coloquen las pequeñas dosis para nivelar esas cejas, ya viendo realmente cómo es que agarró el efecto. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se ocasiona el efecto Mephisto? Pues bueno, nosotros cuando colocamos la toxina botulínica evitamos colocar en esta zona y entonces como el músculo frontalis, el frontal que se encuentra aquí en esta zona, ya no tiene la contracción y esta parte lateral de ese músculo sí la tiene, entonces puede gesticular más de este lado y como aquí no, pues se ve así y empieza a gesticular como si tuviera la carita de malvado, ¿no? Ahí lo único que hay que hacer es colocar una dosis muy pequeña en el frontal, igual, pero en la parte lateral, y ya después el paciente pues tiene una gesticulación adecuada, puede mover muy bien las cejas y ya no tiene el efecto Mephisto, que hay algunas mujeres que les gusta mucho, en los hombres no, en los hombres de plano es un efecto que no se busca, pero en las mujeres se ve muy muy bonito en algunas pacientes. Otro efecto, tosis de las cejas. Cuando hablamos de tosis de las cejas no es lo mismo que tosis del párpado. ¿Y a qué me refiero con tosis? Porque, o sea, como médicos entendemos que es tosis, pero pues a lo mejor como paciente no. Eso es caída. Todo lo que tiene que ver con caída. Caída de senos, tosis, ¿no? Caída de ceja, tosis. Si el párpado, tosis. Entonces, bueno, si nosotros tenemos tosis en la ceja, puede ser en especial porque hayamos colocado más dosis en el músculo frontal. El músculo frontal en los pacientes mayores de 65 años es súper importante para abrir los ojos. De hecho, como su párpado empieza a tener un poco más de flacidez, empiezas a ver que el paciente de más de 65 ya le hace así para poder ver. Entonces, cuando regresan y tú paralizaste de más el frontalis en estos pacientes, ya le hacen así para ver. O sea, en lugar de nada más levantar las cejas, como que le hacen así. Entonces, esto sería un efecto no deseado en un paciente de esa edad. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con estos pacientes de colocar dosis en el músculo frontal. Lo ideal ahí sería colocarlo superior, como en un patrón súper como en corona, para poder evitar eso y hacer que entonces jale hacia arriba y se vea mucho más amplia la mirada en lugar de afectar. Esa es una tosis que no es directa. Hay una que sí es directa, que es de los párpados, que ocurre por la infiltración incorrecta en el plano más profundo, que hace que esta dosis, y de hecho no dosis pequeñas, o sea, dosis bastante diluidas, es como si tú pusieras 5 unidades en
líquido, pues, o sea, no tiene que ver con el hecho de que, es que no sé cómo explicarlo. Normalmente nosotros cuando colocamos la toxina y queremos diluirla, en lugar de colocar 2 unidades, la diluimos y colocamos 1 unidad sin aumentar esa cantidad para evitar que pongamos tanta cantidad de líquido, porque este líquido nos puede afectar, porque al momento en que nosotros lo coloquemos puede haber mucha más dispersión de este líquido y afectarnos otras estructuras o paralizar otras estructuras. Entonces, bueno, si nosotros colocamos esto en la capa inadecuada con una dilución inadecuada, o sea, mayor la dilución, podemos hacer que este líquido migre y que afecte los párpados y que realmente sí podamos tener un efecto de ptosis de párpado. Lo que se tiene que hacer ahí en ese caso pues sería que el paciente se le tienen que mandar ciertos medicamentos y tenemos que ayudarle a que recupere eso desde el principio que se empiece a presentar el primer síntoma. Otro error de técnica de colocación pudiese ser el hecho del depresor del labio inferior. Cuando nosotros colocamos toxina botulínica justamente en el depresor del ángulo de la boca, ¿ok?, que normalmente está acá, es como un triángulo, ¿no? Abajo de ese se encuentra un músculo que se llama depresor del labio inferior. Ese depresor del labio inferior está justo abajo, de cuenta que están así empalmados, y si nosotros no tenemos el cuidado de colocarlos en las capas adecuadas, podemos afectar la movilidad del labio inferior y con eso el paciente tendría una sonrisa asimétrica. Otro efecto de técnica mal es que cuando nosotros coloquemos la toxina en este, que es el massetero, nosotros lo coloquemos de forma superficial y le demos al risorio. El risorio de Santorini es un músculo que hace que podamos sonreír en la parte más abierta, ¿no? Entonces, si nosotros le damos a este músculo, podemos afectar la sonrisa y causar también una asimetría. Entre los errores de eso, yo creo que sería los que podríamos encontrar respecto a la colocación de la técnica. Ahora, tranquilos con este tema. Lo que podemos hacer para disminuir eso, hay ciertos medicamentos, se puede hacer electroestimulación para eliminar esto, se puede colocar radiofrecuencia para que disminuya el tiempo en que pasa. No pasa nada, pero realmente sí vas a estar incómodo un rato. O sea, 3 meses, 3 meses, porque si te estamos colocando algo calientito o así va a disminuir el efecto. Pero de todas formas, pues sí va a ser una temporada incómoda, que no te preocupes, eso se va a eliminar y que es un efecto que pudiese ser incluso por la misma anatomía del paciente. Porque, por ejemplo, el risorio de Santorini tiene una colocación diferente en unos y en otros. O sea, hay unos que se encuentran hacia arriba, otros para el medio y otros hacia abajo, que creo que se los mencioné en el video de masseteros. Para que lo cheques, te invito para que lo cheques ahí. Hablo más de la anatomía de esto. Y el depresor del labio inferior tiene una anatomía más profunda que el depresor del ángulo de la boca. Por lo tanto, cuando se coloca un punto para el depresor del ángulo de la boca para no afectar el depresor del labio inferior y que el paciente no ande así todo irregular, pues lo que tenemos que hacer es colocarle una dosis superficial. ¿Por qué? Porque existen 2 capas, una superficial y una profunda, en toda la zona perioral, y entre ellas la superficial y la más superficial es el depresor del ángulo de la boca, y la tercera capa, si no mal recuerdo, es el depresor del labio inferior. Y todavía más profundo se encuentra el mentoniano. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas de esas fibras están entrelazadas. Otra que se me olvidó, cuando nosotros colocamos para sonrisa gingival hay que tener mucho cuidado porque hay músculos que se encuentran más profundos que otros. Cuando nosotros colocamos esa técnica, existen 2 técnicas en especial, 3 incluso, porque ya existe el lip flip, que podemos colocar para poder ayudar a la sonrisa gingival. Hay una que va directamente al músculo del ala, elevador del ala de la nariz y del labio superior. Cuando nosotros colocamos la dosis más central, hacemos que la sonrisa de acá disminuya. Si el paciente requiere eso, lo podemos hacer. Ahora, si vemos que es una sonrisa súper así, demasiado, bueno, lo podemos colocar 1 centímetro al lado para poder entonces los músculos, que es el elevador del labio superior, el elevador del ala de la nariz y del labio superior, y aparte uno de los zigomáticos, cuando lo colocamos ahí estamos dándole a los 3 tal cual. Entonces nosotros agarramos y en toda la parte muscular y en la extensión colocamos las unidades necesarias. ¿Qué pasaría ahí en dado caso que nos pasemos de dosis o que hagamos una mala técnica? Pues estamos dando solamente a un músculo o no estamos haciendo bien el abordaje y por lo tanto el paciente tiene problemas para usar popotes, por ejemplo. O sea, que digo, bueno, ya no se hacen los popotes, ¿verdad? O sea, ahorita ya nadie toma nada con popote, pero vaya, sería un problemita, a lo mejor dar un besito ya sería más difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso para no afectar la funcionalidad del paciente. Hay errores por omisión. Los errores por omisión son súper importantes que los tomemos en cuenta. Son cosas que los médicos no hacen al momento de colocar la toxina botulínica. Un efecto de este sería el hecho de no inyectar zonas donde después el paciente va a hacer la reestructuración botulínica. Ejemplo, cuando les coloco acá la toxina botulínica me doy mucho cuenta. Sí está grabando, ¿verdad? Ah, sí. No, sí está grabando. Ya, sí, perdón.
Cuando les coloco la toxina botulínica en el tercio superior, me doy mucho cuenta que regresan, bueno, no me doy mucho cuenta, todos nos dimos cuenta y desde que nos enseñan nos dicen que se empiezan a marcar las bunny lines, porque el paciente como que intenta, a fuerza quiere gesticular, o sea, a fuerza, a la cara normalmente no, siempre quiere gesticular, y entonces empieza a hacerle así, cuando se ríe le dice, ah, ja, ja, y en lugar de estar moviendo acá, ja, 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 no, entonces lo que tenemos que hacer, estar riendo acá porque les pasa justamente eso, lo que tenemos que hacer aquí es colocar toxina justamente en las bunny lines para que no se hagan. O si es que el paciente llega y tiene otras arrugas ocasionadas por la reestructuración botulínica, también tenemos que inyectarlas. Porque dice, ay, es que esta no se me hacía, ¿por qué? Y el paciente así en lágrimas y tú, relájate, es parte de la reestructuración. Lo que tenemos que hacer es que en esa zona tenemos que colocarte toxina y ya, no pasa nada. Es un puntito y realmente es muy poquito, o sea, no es algo que vaya a paralizar tu mirada. Ese error por omisión es importante. Otra cosa, normalmente en temas de marketing y de ventas y todo, se venden por tercios, ¿no? Entonces, pues no tenemos la posibilidad del todo de a todos los pacientes ofrecerles que se hagan tercio superior, inferior y todo, ¿no? Nefertiti. Pero lo ideal sería colocar full face siempre que hacemos toxina botulínica, porque cuando empezamos a paralizar una zona, toda la demás empieza a hipergesticular. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si el paciente entonces antes ya no mueve esto, pero ya mueve ahora todo más lo de abajo, pues realmente no se va a ver armónico el rostro y no estamos evitando arrugas que se están formando también en la parte de abajo. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es colocar toxina full face tal cual. Porque pasa que si colocas igual toxina en esta zona y sigues haciendo fuerza acá, pues se empieza a marcar las cuerdas platismales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, de preferencia borrar todas esas zonas. Ok, hasta ahí el tema de omisión, y yo creo que hay que mencionar las dos juntas, el tema de omisión y técnica. Hay que saber diferenciar bien entre un rostro masculino y uno femenino. No es la misma técnica. Yo a los hombres me puedo poner más dosis en el tercio superior y les puedo colocar así a diestra y siniestra. Ay, no estoy pasándome dosis, no es cierto. No, les puedo colocar buenas dosis porque sé que un rostro masculino tiene unas cejas rectas. No en todos los rostros, ¿no? Hay hombres que no quieren eso, pero la mayoría sí requieren unas cejas rectas porque es el prototipo o el estereotipo más bien masculino. Y aparte de eso, pues realmente es una característica muy masculina que las cejas estén rectificadas. Aquí podemos colocar dosis más amplias en toda la parte frontal y hasta 2 capas y así. Pero las mujeres tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros hacemos una rectificación de la ceja, no se ve tan bien en algunas pacientes, o que la paciente haya tenido una ceja curveada y que tú le hayas hecho una ceja recta, en serio le vas a ocasionar muchos temas. Y aparte el tema de la gesticulación, de la sorpresa, es sumamente importante. O sea, bueno, yo les platiqué que cuando me puse la toxina en el anterior video, yo no podía levantar las cejas y para mí era traumático porque yo soy una persona súper expresiva. Entonces cualquier cosa es como wow, ¿no? Y el hecho de no tener la gesticulación de sorpresa, me deprimí, fíjate. No, en serio, sí fue así como complejo porque era mi emoción, así de esta es mi emoción y me la quitaron, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las mujeres porque la ceja curveada sigue siendo un estereotipo femenino muy aceptado y que a la mayoría de las pacientes les gusta y que buscan, de hecho. Ok, entonces de aquí pasamos a errores de dosis. Cuando hablamos de dosis es que pongamos demasiada dosis. ¿Ok? Entonces no hay errores para poca dosis realmente, porque pues si el paciente quiere un efecto muy muy natural, pues se puede poner muy poca dosis, o sea, no es eso. Ahora, hay algunas zonas que les falta dosis, ahí sí tienes que ponerles dosis en la siguiente, en el retoque es sumamente importante. En serio, no vayas de una ciudad a otra de un día y ya no vuelvas, o sea, esa parte yo creo que es importante y lo veo mucho con las pacientes americanas. Vienen, es que viene esta semana y digo, y el retoque, o sea, porque en los retoques veo cuando realmente reestructura, cuando todo empieza realmente a formar parte de su gesticulación y no puedo hacérselo. Entonces, sí tienes que irte con unas 2 semanitas si te vas de vacaciones a alguna parte, a otro país, a hacerte los tratamientos u otro estado, vete con 2 semanas para que podamos ver bien el efecto a los 12 días, te pongamos toxina y te vayas muy tranquilamente e incluso no viajes el mismo día que se coloca, ahí es el error del paciente, no viajes el mismo día que se te coloca toxina porque ocurre una modificación de los vasos, vasodilatación, vasoconstricción con el vuelo y entonces podemos ocasionar que esa toxina pues migre, que se mueva y no, un día traqueteado en el día que te vas a colocar la toxina no es buena idea, vete relax porque es importante que no te acuestes, que no te masajes, que no estés en saunas ni vapores y que tengas la paciencia del mundo para saber que es un tratamiento que pues va a funcionar pero que necesita tiempo, ¿ok? Y el error de dosis, aumentar la dosis. Evidentemente si es mucha dosis y queda paralizado el paciente, pues la gesticulación de emociones no se da y la gesticulación de emociones es sumamente importante para la comunicación social y es algo que al paciente realmente le trauma. Hay unos que sí, sabes que bloqueame, no quiero que se me haga ni una arruga. Ok, bueno.
pero no te puedo bloquear todo de nada más la zona de la frente, o sea, tengo que ver cómo reestructuro todo para que no gesticules más de otro lado. Otra cosa muy importante que es del cuerpo también aquí en especial, si nosotros colocamos, es la primera vez sobre todo, pasa con las pacientes de primera vez, que se les coloca toxina botulínica y empiezan a generar edema en el párpado inferior. El edema en el párpado inferior puede ser transitorio, puede ser un efecto que dura 21 días. ¿Por qué es así? Porque no estamos gesticulando como estábamos gesticulando. Y la gesticulación que teníamos hacía que hubiese un muy buen drenaje linfático. Y ahorita ya no hay un muy buen drenaje linfático porque no se está moviendo. Entonces, realmente este tipo de edema va a disminuir conforme pasen los días. Si evita el consumo de sal para que no amanezcamos con más edema, pero va a pasar. Tranquila, va a pasar, tranquila, tranquilo. Va a pasar. Y pues realmente va a ser nada más de que, mira, me acuerdo cuando me inflamé, ¿no? Así, pero realmente es un efecto que se va a quitar y el paciente pues ya después va a tener bien la gesticulación. Tú vas a sentir una gesticulación bien adaptada a partir de los 21 días. Antes de eso pues que te sientas un poquito raro, pesado, ¿no? Como que, ay, quítame esto, ¿no? Pero después de los 21 días ya te vas a sentir muy bien y vas a ver que, ya después a los 3 meses ya no vas a regresar 3 o 4 por más toxina botulínica. Pero bueno, yo espero que te haya gustado mucho este video. La verdad es que, me tardé muchísimo. Sí fueron como unos 15 minutos, pero vale la pena mencionarlo para que el paciente pues esté más tranquilo al momento de colocarse toxina botulínica. Esto es lo que puede pasar si se hacen malas técnicas o si incluso el paciente no colabora. Muchísimas gracias. Sígueme en Instagram como @sandyduena, lo voy a dejar por aquí. También checa nuestra página de web que es www.duenadetubelleza.com, www.duenadetubelleza.com, y envíanos un correo a contacto@duenadetubelleza.com si quieres pues contactarnos o preguntar respecto a algún tema. Ahí estamos. Muchísimas gracias por ver este video y yo espero que les haya encantado. Adiós.